Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Alexis Lodillani. Este es mi canal Pro Hábito TV. Si te gusta, comparte. Hoy vamos a platicar de la hormona de la juventud, hormona de crecimiento, somatostatina. Esta hormona la secretamos en una estructura, en una glándula que le llamamos hipófisis. También la conocen como pituitaria. Y esta glándula reposa en una estructura que se llama la silla turca, que está justo en el centro de nuestro cráneo. Es una estructura más o menos, la glándula, de entre 0,5 y 1 centímetro de tamaño. Es chiquitita, pero por alguna razón está justo en el centro de nuestra cabeza. Y es la encargada de secretar esta hormona, la cual es importantísima en todas las etapas de nuestra vida. Obviamente muchísimo más cuando estamos creciendo, cuando somos niños, adolescentes, que cuando somos adultos. Pero cuando somos adultos, obviamente también la necesitamos para regenerar los tejidos, para volver a fabricar ciertas células, para crecer ciertas células. Al final, como su palabra lo dice, estimula el crecimiento de células, de proteínas, la reproducción celular. Entonces es lo que nos mantiene y lo que constantemente nos está renovando. Conforme vamos creciendo, va disminuyendo la cantidad de hormona que se está secretando por la hipófisis o pituitaria. Pero hay manera de estimular esta pituitaria para que secrete más y que lleguemos a mayores niveles, y eso es lo que queremos ver en este video. Cuando nos empieza a faltar hormona de crecimiento, empezamos a perder masa muscular. Y por eso cuando envejecemos nos empezamos a hacer flacos. Y no lo vemos ahorita mucho, porque pues todo el mundo tiene sobrepeso y obesidad, pero si lo ves por ejemplo en los caballos, la manera de darte cuenta si un caballo es joven o es viejo es que está flaco. Lo mismo con todos los animales. Entonces empiezas a perder masa muscular. Lo mismo pasa con los huesos, empiezas a perder densidad ósea, puedes tener osteoporosis. Dejas de secretar testosterona, no completamente, pero sí bajan los niveles. Por ende, tus células sanguíneas ya no se produce tanta eritropoyetina, que es la que va a hacer que generes glóbulos rojos. Entonces va a bajar ahí tu conteo rojo, de cierto modo. Obviamente el líbido va a bajar. Hombres pueden empezar a tener problemas de erección, hay que tener cuidado ahí. Y empieza a aumentar la cantidad de grasa. Y esto porque te vuelves resistente a la insulina. Puedes empezar a tener insomnio. Obviamente tu concentración decae, tu enfoque decae, memoria, de repente ya no te acuerdas de nada, te dicen algo y dices, ¿por qué ya no me acuerdo como antes? Porque están bajando tus niveles de hormona de crecimiento. Te empiezas a enfermar mucho más porque tu sistema inmunológico también empieza a decaer. Como se encarga de sintetizar proteínas, de generar proteínas y de repente ya los dejas de hacer, o por lo menos con la frecuencia que lo hacías antes y la intensidad, pues tu piel se empieza a volver más flácida, se empieza a arrugar, tienes menor cantidad de energía, obviamente tienes menos fuerza porque tienes músculo y tu vitalidad empieza a disminuir. Cuando somos chicos la secretamos todo el tiempo, querramos o no queramos, así en la noche secretamos hormona de crecimiento. Súper importante que los niños, papás que tienen niños que están creciendo, el ciclo y el pico máximo de secreción de hormona de crecimiento es de las 9:30 a las 12 de la noche. Si los niños están despiertos no van a secretar tanta hormona de crecimiento y entonces no van a crecer hacia arriba, van a crecer hacia los lados. Entonces muy importante dormirlos temprano y quitarle los celulares. Entonces, los niños lo que va a hacer es que crezcamos hacia arriba, que crezcan nuestros órganos, que crezcan nuestros huesos, nuestras articulaciones, ligamentos, órganos, etcétera, etcétera. Y en los adultos nos vamos a regenerar. Todo lo que se va desgastando va a entrar en un proceso de renovación por síntesis de proteínas y porque vamos a poner a las células a multiplicarse. Esto se guía por algo que se llama retroalimentación positiva y negativa. Es decir, cuando tenemos poca hormona de crecimiento, lo detecta otra glándula que tenemos, otra estructura que tenemos en el cerebro que se llama hipotálamo. Y lo que hace es que le manda la señal a hipófisis para que secrete más. Entonces, si tenemos poca, el hipotálamo se encarga de percibir eso y dar la señal a hipófisis que secrete más, eso cuando somos chicos. Conforme vamos creciendo, eso va disminuyendo esa retroalimentación. Ahorita muchos están pensando, ya voy a salir corriendo, me voy a andar inyectando hormona de crecimiento. Y sí puede ser y puede tener sentido. Y en muchos casos vale la pena. La cuestión es que una vez que empiezas, por esa retroalimentación positiva o negativa, ya no lo vas a poder dejar. Porque lo que no usa el cuerpo se atrofia. Entonces, si no lo usas, lo descartas.
Entonces, si todo el tiempo te estás inyectando hormona de crecimiento y le está diciendo el hipotálamo a la hipófisis, hay suficiente cantidad de hormona de crecimiento, tú deja de producir. Después de un tiempo de que la hipófisis no produce, pues ya la deja de producir por completo. Y entonces sí, si dejas de inyectarte somatostatina, entonces decae completamente la hormona de crecimiento y entonces eres dependiente toda la vida. Creo que hay mecanismos mucho más interesantes, más divertidos que hacer para estimular la secreción de hormona de crecimiento. Entonces, cuando empezamos a hacer estos mecanismos y cuando empieza a aumentar la hormona de crecimiento en el adulto y la tenemos a los niveles normales, pues obviamente los tamaños de las células van a crecer, por eso crece la masa muscular, por eso crecen los músculos, se reproducen las células, entonces está regenerando constantemente el pelo, las uñas, la piel, todos nuestros tejidos, todos nuestros órganos. Se empieza a movilizar grasa donde la tenemos acumulada, es decir, que empezamos a utilizar esa grasa en forma de energía, la empezamos a transformar en triglicéridos para que corra por el torrente sanguíneo, entre a las células y ahí se utiliza en forma de energía, en forma de cetonas. Los carbohidratos que comemos, en lugar de utilizarlos como energía, los vamos a guardar como glucógeno. Aumenta el transporte de la membrana celular de aminoácidos, es decir, metes muchos más aminoácidos a la célula, tienes más concentración intracelular de aminoácidos para poder codificar más proteínas. O sea, estás en un estado de reconstruirte constantemente. Obviamente, por ende, aumenta tu vitalidad, aumentan tus niveles de energía, tu enfoque, tu concentración, tu memoria, todo es muchísimo más claro. Aumenta tu masa muscular, como ya les dije, aumenta tu fuerza por ende, los huesos se ponen muchísimo más duros, mucho más densos, bajan tus niveles de insulina, bajan tus niveles de glucosa, empiezas a utilizar grasa, obviamente hay un boost inmunológico increíble, tu testosterona se eleva, la piel se pone muchísimo más tensa, más tersa, más brillosa, el pelo crece mucho más rápido, las uñas. Todo esto sucede, las articulaciones empiezan a ser mucho más flexibles, igual que los tendones. O sea, todo el colágeno se empieza a codificar para unirse, empiezas a dormir mucho mejor. Aquí es donde le tenemos que echar cerebro. Y si lo analizas, te está poniendo en una situación cuando tienes altos niveles de hormona de crecimiento en una situación de cazador. Se los voy a repetir. O sea, aumenta tu masa muscular, te pones más fuerte para poder cazar, tus huesos se hacen más densos para poder cazar y que no vayas a tener ningún problema. Si te hiere algo, tu sistema inmunológico se eleva. Tu piel obviamente se pone más tersa, más dura, más firme por cualquier cosa. Tu reparación de tejidos es muchísimo más rápido, tu enfoque, tu concentración. Entonces, si te fijas, esta hormona como que te prepara, una, cuando eres chico, para que crezcas, te pongas fuerte, y dos, cuando eres grande, para que te ponga en una actitud de cazador. El problema que yo siento, comparado a lo anterior, en el que tienes insomnio, en el que pierdes masa muscular, en el que pierdes densidad ósea, es que nosotros nos estamos saliendo, no sé si consciente o inconscientemente o por comodidad, de esa fase de cazador, y entonces no estimulamos la secreción de hormona de crecimiento. Ahorita les voy a platicar qué es lo que lo estimula y ahí van a ser las relaciones. Muy, muy interesante. Entonces, pues sí, nos podemos inyectar, pero la retroalimentación positiva pues va a evitar que secretemos más a futuro, nos vamos a volver adictos. Entonces, ¿qué podemos hacer? El ejercicio de resistencia, hemos visto que aumenta 450% veces más hormona de crecimiento. Simplemente hacer pesas, ya estás aumentando 450% más de lo que generalmente secretas. El ayuno. En mujeres hemos visto que hasta 1300% más. En hombres, 2000% más. Aumenta la secreción. La L-arginina, que es un aminoácido que encontramos en la carne. La vitamina B3 y el complejo B que encontramos en la carne. Una vez más, HIIT, High Intensity Interval Training. O sea, hacer sprints, correr muy rápido por poco tiempo. Entrar en cetosis, o sea, no comer carbohidratos, sino enfocarnos en proteínas y en grasas para consumir nuestra propia grasa. El sol, la vitamina D3, que a la vez va a hacer que generamos DHEA y a la vez el DHEA que secretemos testosterona y por otra vía hormona de crecimiento. Si te fijas, todas estas cosas que estimulan, que una es el hambre,
que es el ejercicio, que son los sprints, que es sacar al cuerpo de comodidad, de estar en contacto con el sol, es lo que nos está llevando a secretar hormona de crecimiento, como si realmente fuéramos cazadores. El comer proteína moderada, o sea, no todo el tiempo estar comiendo, sino estar entre 0.8 y 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Moderado. También nos pone en un estado así de alerta. El comer comida orgánica, obviamente libre de GMOs, de pesticidas, insecticidas, eso va a ayudar a que secretemos más hormona de crecimiento. Hormonodisruptores, que después voy a hablar de eso, es decir, que afecten la producción de hormona. El alcohol también baja la producción de hormona de crecimiento. El agua fría, el bañarnos con agua fría, el meternos agua helada, eso aumenta los niveles de hormona de crecimiento. Y depurar el hígado, un detox hepático, también aumenta la hormona de crecimiento. Entonces, si analizan esto, o sea, si estás en un estado de cazador constante, vas a estar secretando hormona de crecimiento. Pero si nosotros dejamos de hacer eso, tenemos que regresar a ese estado, que es muy sencillo, que es inanición. ¿Por qué? Porque va a haber hipoglicemia, es decir, que vamos a tener poca azúcar en la sangre y eso va a estimular a que secretemos hormona de crecimiento. Que tengamos condiciones extremas, que tengamos frío, que tengamos calor. Todo esto que nos lleva de un lado a otro lado es lo que va a hacer que el hígado empiece a secretar somatomedina C y después de unas 20 horas mande la señal primero a hipotálamo y luego a hipófisis para secretar hormona de crecimiento. Entonces, si realmente nosotros queremos aumentar hormona de crecimiento, tenemos que cambiar en el estado en el que vivimos de letargo, de parecer moluscos sentados en un sillón, porque el cuerpo no va a hacer algo que no requieras. O sea, si tú todo el tiempo estás en reposo, el cuerpo, ¿qué necesidad tiene de secretar más hormona de crecimiento para generar más proteínas, para generar más células, para renovar todo el cuerpo si tú no lo requieres? Si tú agarras y pones al cuerpo en una situación en que necesite renovarlo, es decir, que lo estés estresando haciendo ejercicio, que no estés comiendo todo el tiempo, que hagas ayunos intermitentes, que hagas ayunos prolongados, ayunos asistidos, que te metas en agua fría, que estés corriendo a máxima velocidad, que te esté pegando el sol, pues entonces el cuerpo se va a tener que defender y esa defensa es ponerse más fuerte y la manera de ponerse más fuerte es secretar hormona de crecimiento. Espero les guste, compártanlo y recuerden, voluntad es poder.